vascular sanguíneo, vascular linfático. Sangre, linfa. Transporte de oxígeno, transporte de dióxido, regulación de temperaturas, transporte de hormonas, grandes moléculas. No solamente sirve para movilizar la sangre, sino temperatura, transporte de hormonas y otras moléculas. Hay una circulación pulmonar, una sistémica y una menor que es la circulación portal, lo veremos mucho ya en fisiología. Pulmonar, acá ingresan las venas y salen las arterias ya con sangre oxigenada. ¿A dónde? Al lado izquierdo del corazón, el lado derecho es venoso, contralateral oxigenado. Por favor, no equivoquen la respuesta. Fíjense lo que yo les pregunto en el examen y de acuerdo a eso contesto. A veces por falta de entendimiento se contesta mal. Ustedes saben el concepto, pero no han entendido lo que significa. He puesto esto a propósito, porque si nos basamos en esta lámina, podemos equivocarnos. Se habla la característica de los distintos tipos de arteria, más de 10 milímetros, 1 a 10, 10 a 100 micrómetros, 8, en relación a los tamaños que están puestos aquí. En histología, en anatomía, en todos los cursos que ustedes van a estudiar con porcentajes y cantidades. Van a ver lo que está dentro del rango normal a los rangos patológicos, lo que es común a lo que es fuera de él. Aquí estamos hablando de arterias de gran calibre o elásticas, las arterias de mediano calibre o musculares y las arterias de pequeño calibre. Lo último, los capilares. Esas son las 4 características en estructura de estas arterias. Sin embargo, aquí están los tamaños en cuanto a lo que vendría a ser el tamaño en sí. Acá ven diámetro 25 milímetros. Estamos hablando de un porcentaje, de una cantidad referencial. 25 está mayor de 10. No es lo mismo una persona de 1,50 m a una de 1,80 m. Por eso estamos hablando de rangos. Todo lo que es mayor de 10, estamos hablando de una arteria de este tipo. ¿Me entender? Todo lo que es de 1 a 10 está dentro del rango de muscular. Está en esta tabla. ¿Me entender? Entonces, por favor. Dice que es 4 milímetros, entonces si le ha puesto 6, le ha puesto 10, no corresponde, no. Precisamente acá al costado he puesto los rangos. Los que predominan son esos, pero el rango real es este. ¿Sí? Para que esté claro. Tenemos esto, creo que es fácil de recordarlo, lo que ya antes he mencionado. No se olviden, elástica, muscular y conductor. Corazón, los aurículas, los ventrículos, bombea sangre, derecho desoxigenado, izquierdo oxigenado. Antes teníamos esta lámina, ahora solo creo que nos queda una sola, la que contiene todas las estructuras del corazón. Es la unión atrioventricular, aurículo-ventricular. Esta es aurícula y este ventrículo. Y podríamos esta zona viendo todo, endocardio, miocardio y epicardio. En otra lámina no alcanza todo. O vemos ventrículo o vemos arteria, aurícula, pero no vemos las tres capas. ¿Sí? Vamos a desarrollar esto. El corazón tiene 3 capas: íntima, media y altísima. Íntima. Recuerden, endocardio. Íntima o endocardio es lo mismo.
La íntima endocardio tiene tres subcapas: endotelio, subendotelio y subendocardio. Multifuncionales, subendotelio, ¿no? de tejido conjuntivo, subendocardio, fibras colágenas elásticas y lipoproteínas. Pero acá un componente importante en el subendocardio están las fibras de Purkinje. Si es en la zona del corazón, en los electrodos. No en todo la capa íntima del corazón vamos a encontrar las fibras de Purkinje. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, hay una capa de tejido fibrocolaginoso que contiene unas células denominadas miointimales. ¿Por qué es importante estas células? Tiene tres funciones: fagocítica, contráctil y de síntesis. ¿Qué hace? Protección. ¿Qué hace? Contracción. ¿Y qué hace? Producción de fibroblastos con sus componentes respectivos. Estas células miointimales ustedes lo van a ver cuando hagan cardiología, cuando hagan patología cardíaca, en la famosa arteriosclerosis. Recuerden entonces los componentes de la capa íntima del corazón. Si tenemos íntima, debemos tener una capa intermedia, que es la capa media, que es la más grande y voluminosa en el corazón. ¿Está bien? Lo que yo les decía, este es el endocardio y este es el miocardio. Endotelio, subendotelio y el subendocardio. Las tres capas del endocardio. Y acá están las fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje. La capa media, la más interna, íntima. La capa más interior de la íntima, el endotelio. Otra salvedad: el endotelio se encuentra desde el corazón hasta el capilar más pequeño que tenemos, ¿sí? De la vénula más pequeña hasta la vena cava tiene endotelio. La capa media, cardiominocitos, endocrinos y nodales. O sea, en la capa media encontramos tres variedades de células musculares con nombres específicos. ¿Listo? Estos tres cardiomiocitos tienen la característica siguiente: la mayoría son los que tiene el corazón como tal, los que producen la contracción y tejidos musculares. Los mioendocrinos van a formar el factor natriureto, es decir, van a encontrarse a nivel de la aurícula formando este factor regulador de la presión. Los cardiomiocitos nodales son un grupo de células diferenciales que van a conllevar a una función netamente automática, lo que va a producir la contractibilidad del corazón, el ritmo del corazón, modo sinusal, modo auricular, fibra de Purkinje, las registra. Esos cuatro componentes van a estar constituidos, pero vamos a ver en otra diapositiva. Y finalmente la adventicia. Endotelio, recuerden que el mesotelio, perdón, esta capa de adventicia va a tener un espacio en el cual va a albergar entre 15 y 50 milímetros de trasudado que va a permitir que el corazón pueda extenderse y no lacerarse o lesionarse con la contracción cardíaca. ¿Recuerdan ustedes? La fibra muscular cardíaca, núcleos centrales, las fibrillas, los discos intercalares
la forma dividida, de forma casi como denominada antaloneta, ¿no? Esa es la característica de las células musculares cardiacas. Los miocardiocitos, sino articular, auriculoventricular, adhesis y fila de Purkinje. Todo el sistema de conducción que les decía que son estas células miocardiales que tienen que ver con la contractilidad cardíaca. Endotelio. Células planas, núcleo prominente, adhesión, múltiples vesículas, del post de palas, tienen una estructura densa que son gránulos que contienen el factor de la conjugación POMB, proteínas, seretinas, vasomonodoles vasculares, que van a detectar cosas, función importante del endotelio, presión arterial, tensión del oxígeno, flujo sanguíneo. Todo esto hace el endotelio, aparte de la lista que vamos a ver a continuidad, son quino y neuroreceptores. Van a soltar sustancias para regular el tono muscular. Otra función, angiopoietina, ¿no? Van a producir la prostaglandina, evita el coágulo, vasodilatador, modula el óxido nítrico, contracción. La angiopoietina es una sustancia que tiene 4 funciones importantes. No solamente está para regular, tiene que intervenir en la modulación, tiene que intervenir en la apoptosis, la preservación, en fin, es una sustancia muy importante en lo que es incluso hasta la no formación de vasos. Desencadena la coagulación sanguínea, comparte el tránsito depositario hacia el nivel extravascular. Y aquí vamos a verlo ahora en ese tema. Las 5 principales, ¿no? Las más importantes son el paso de sustancias a nivel de un compartimiento a otro. Ese es el endotelio. La segunda función es la regulación de sustancias de un compartimento. La tercera tiene que ver con las defensas, el paso de componentes sanguíneos hacia extravascular. La regulación de la vasculatura, vasoconstricción y vasodilatación. Esas son las principales funciones que tiene el endotelio. ¿Sí? Además, receptores de LDL, insulina y histamina. Antes se pensaba que la placa ateromatosa, la grasa que se deriva a las estructuras vasculares, dependía de otro fenómeno extracelular. Hoy día se sabe que tiene que intervenir ahí el endotelio porque contiene receptores. Regula y modula la respuesta inmunitaria, síntesis de hormonas, síntesis de la matriz colágeno y secretan factores que estimulan la mitogénesis. Por favor, hay que revisar esto de las células endoteliales en el baño. Es un poco desarrollado de lo que está antes mencionado. Esta tabla también es una tabla de resumen de las características antes mencionadas como más importantes del endotelio. Y este precisamente es un granulo coipálido, ¿no? Acá vemos con el famoso factor de von Willebrand. Igual, revisen esta tabla, por favor. Recuerden elástica o de conducción, distributivas o musculares y las arteriolas por segmento. Los tamaños, características y componentes de cada una de sus capas. Recuerden, la de mayor calibre, aorta, elástica,
vaso de conducción. Las tónicas igual, íntima media y muscular. Gran cantidad de fibras elásticas, músculo lisas. Acá vemos la aorta. Gran cantidad de fibras musculares lisas, ¿no? Elásticas. Fibras elásticas. Ondulantes, paralelas entre sí. La íntima pequeña y la adventicia evidente. De mediano calibre musculares, ¿no? Son distributivas, tienen 3 capas, endotelios y endotelios. Y la unión media adventicia. Revisar cuerpo carotídeo. Importante eso porque ha tomado una trascendencia en los últimos años con respecto a las regulaciones. Tubo cardiovascular, ¿no? Y en un calibre, fíjense, acá la adventicia, la lámina media, ya está más equilibrada en su consistencia. Y las arteriolas, determinante de la presión arterial, por si acaso. La aorta no regula la presión arterial per se. La aorta pasa, conduce la sangre y determina la presión arterial, que son las arteriolas, por si acaso. Microvasculatura, vasodilatación, vasoconstricción, ¿no? Y recuerden la túnica media, 2 a 6 capas de tejido conectivo y músculo liso. Vean una arteriola. Acá también no creo que haya necesidad que ustedes se memoricen todo, sin embargo van a venir preguntas de esta, pero tienen que razonar un poco para dar con la respuesta. Me explico. ¿Cuándo se hace un capilar sanguíneo continuo? ¿Cuándo es fenestrado? ¿Cuándo es sinusoidal? Hay características para asociar. Continuo significa que no debe haber espacio, una tras otra célula recubriendo toda la estructura vascular. ¿Sí? En cambio, sinusoidales, hay espacios francos, evidentes, que permiten mucho intercambio. ¿Qué célula debe permitir que haya bastante intercambio? Hígado, médula ósea, vaso, láminas. ¿Por qué? Porque en el hígado tiene que entrar todo y salir todo. ¿Sí? Porque en la médula ósea tiene que ingresar gran cantidad de componentes y también salir varios componentes. ¿Por qué en el vaso? Porque es un órgano no solamente hemocaterético, sino además regulador. Va a ser un servidor. Entonces, ingresa tanto y sale tanto. Por lo tanto, su vaso tiene que ser sinusoidal. Igualmente las glándulas endocrinales. Un pan fenestrado significa que hay una selectividad. Hay algo que nos dice esto entra y esto no entra. ¿Por qué? Porque el páncreas no es un órgano estrella, no es el hígado que produce todo, metaboliza todo, elimina todo. El páncreas es mucho más selectivo. Por lo tanto, debe haber espacios más pequeños para que pueda transmitir, pasar la sustancia que produce. Los plexos coroideos, los procesos ciliares, el glomérulo renal y los velocidades intestinales. El intestino es más selectivo, no es como lo que está acá abajo. A diferencia, capilares continuos significa que no hay separación, está uno tras otro, está impermeabilizado, entre comillas, está protegido. ¿Y quiénes tienen que ser eso? El cerebro, ¿sí? El pulmón, el tejido óseo, glándulas exocrinas y el conectivo y el muscular. Son órganos y aparatos o estructuras que no debe haber pasos, tienen que estar separados. Imagínense que la cantidad de sustancia que puede recibir el hígado lo recibe un músculo. Ese músculo se edematiza y no realiza la función.
Imagínense que el hueso reciba tal cantidad con un capilar sinusoidal. Sí. No podría darse. Las células que estén en un compartimiento tan duro morirían. Imagínense en el pulmón, se encharca. No podría darse esa razón. El tejido cognitivo tiene otro método de regulación, pero los vasos que lo contienen tienen que tener alta selectividad. Ingresa, que sale. Entonces recuerden, ojalá que les siga lo que les acabo de decir, para que no aporeteen, sino les buscan por qué una y por qué la otra. ¿Por qué se permite gran movimiento y por qué se no permite movimiento? Como capilares pequeñísimos, no hay ningún tejido muscular circundante, acá tenemos otro capilar, solamente la célula endotelial, tres barreras, hematoencefálica, ¿no? Barrera intestinal vascular y la barrera hematoperitoneal. Son tres barreras que prácticamente son las más protegidas en nuestro organismo, y cada uno con sus componentes respectivos de salud. Bronquio. Alveolar pierde limitante láctea interna, células epitelioides y regulada por un flujo sanguíneo. Fíjense, y también regula la temperatura corporal con cero dificultad. ¿En dónde se produce la regulación del flujo sanguíneo? En el globus. Venas, lo mismo, pero con sus características. Una vénula de mediano calibre y una de gran calibre. Una de gran calibre. Linfático. Estamos hablando de grandes a pequeños, adherentes, terminal, colector y linfático. Ese es el orden. ¿A dónde va a regresar la sangre? Conducto torácico o linfático. Y acá vemos el esquema que serviría para ver de lo grande a lo pequeño. Un vaso linfático. La conducción, no se olvide, las funciones del sistema vascular linfático, conducción celular, eliminación de exceso, transporte y comunicación. Cuando ustedes vean a una persona que aparentemente es obesa, que tiene piernas grandes, que tiene brazos grandes o gigantes, es porque hay un problema a nivel del líquido acumulado, muy probablemente tenga un problema de la vasculatura linfática. Lo verán en la foto. Finalmente, quiero decirles, por favor, el examen final viene de tres cosas. Primero, vienen las diapositivas que ustedes tienen, les mando, vienen de lo que yo explico y vienen de las tareas que les dejo. De las tareas, para que sepan, yo pongo siempre las preguntas agrupadas, no entremezclo para que se confundan. Digo, explicación, por decir, endocrino, sigo después con respiratorio, cardiovascular y la secuencia. Nunca combino un lugar con otro en preguntas, para terminar la idea mejor. ¿Por qué hago eso? Para que ustedes, su proceso mental y lógico que vayan a tener en responder las preguntas, sigan esa secuencia. Y la mitad de las preguntas de ese grupo son las fáciles. Las subsiguientes son las intermedias y las últimas son las complejas. En ese orden hago las preguntas. 50% fácil, 25 intermedias y 25 difíciles. ¿Sí? Y tengan por seguro, las difíciles son de las tareas, generalmente, aunque son las un poco complicadas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Esta pregunta ya se puede revisar? Así es.
en algunos PPTs, bueno, en el largo de